¿Cuántos de ustedes han tenido la experiencia de tener una respuesta de Dios en su vida? Digo una. Seguramente muchas. ¿Sí? Gracias, varios han levantado su mano. Ok, ahora, déjenme tratar con ustedes este tema, pero necesito orar. Señor, te suplico en el nombre de Jesús que hables a mi corazón de tal manera que pueda comunicar, Señor, tu mensaje a cada persona que está en esta tarde con nosotros aquí y que nos está viendo, Señor, por medio del internet. Gracias, Señor. Oramos a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando durante estos domingos acerca de las seguridades del creyente. Y hoy nos toca hablar acerca de la oración contestada. Y creo que es algo que nosotros necesitamos entender. En Primera de Samuel nosotros encontramos una historia de una mujer que se llama Ana. Esta señora vivía una situación, ¿no? Una situación como la de muchas mujeres que viven una situación parecida y tal vez me pueden comprender. Su corazón anhelaba tener un hijo, ¿me entiende usted? Pero por algunas razones ella no podía tener un hijo. Año tras año, tras año, tras año, ella pensaba que Dios estaba en silencio. Y año tras año, tras año, la promesa que Dios había hecho aparentemente no llegaba. Entonces la agonía de Ana era más profunda porque pasaban los años de su fertilidad. Penina era la esposa de el marido de Ana. O sea, en este tiempo los hombres tenían 2, 3 mujeres en este momento, ¿verdad? Y Penina sí tenía hijos. Y ella se burlaba de Ana, se burlaba, ¿me entiende usted? Entonces, un día, dice la historia aquí en el libro de Primera de Samuel, Ana llega al templo de Silo y Ana estaba en su punto máximo de quiebre, como dice en buenas palabras, había tocado fondo, ¿verdad? Entonces, ella no llega con palabras ordenadas, con una oración teológicamente perfecta. ¿Me entiende usted? Llega con un alma completamente quebrantada, que dice la Biblia que solo podía mover los labios y tal vez sin emitir un sonido profundo. Tanto así que el sacerdote que estaba en ese momento, Elí, se sorprendió y le dijo, no, Ana, estás borracha. Ana, estás ebria. Ana responde y dice, no, Señor mío, le dice, soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová el Señor. Y Elí le dio esta respuesta, dice, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Al año siguiente, Ana sostenía un bebé en su regazo. Su nombre era Samuel. Ahora, ¿por qué después de tantos años Dios contestó esa oración? ¿Por qué Ana tuvo que tocar fondo para hablar con Dios de una manera especial? Bueno, Ana no tenía una oración perfecta, sino Dios escucha las oraciones de los corazones que son honestos, pero están rotos. ¿Me comprende usted? Que están rotos, ¿no? Ahora, hay una estadística que dice que en los Estados Unidos los cristianos dedican menos de 5 minutos diarios en oración. El 57% admite que no tiene una disciplina regular para orar, ¿no? Y las razones más comunes que las personas dan dice,
Número 1, no sé si Dios realmente me escucha. 2, mis oraciones no parecen ser respondidas. Y número 3, estoy muy ocupado para orar. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay una premisa. Yo te quiero enseñar cosas que tú no conoces, cosas que son ocultas, pero estas cosas te las voy a enseñar si solamente cumples este requisito. Clama, llámame, toca mi puerta, háblame. Jeremías 33:3. Y el Señor Jesús, que es nuestro texto que vamos a mencionar aquí de San Juan capítulo 16, versículo 24, dice, hasta ahora, siempre algo pasa con mi teléfono cada vez que tengo esto. Ok, ya. San Juan capítulo 16, versículo 24 dice, hasta ahora, escuche bien, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, este es un versículo, estas palabras Jesús la dice en un lugar que se llama el aposento alto, unas horas antes de que Jesús sea arrestado y llevado a la crucifixión. Esta era un momento de intimidad máxima con sus discípulos y fue la última noche de estar juntos. Y justo en ese momento Jesús les revela uno de los privilegios más extraordinarios que Él otorga a todos sus seguidores, ¿no? Que es el acceso directo al Padre en el nombre del Hijo, el Señor Jesucristo. Por eso dice, pedid y recibiréis. Ahora, hay un verso en griego acá que es un verso completamente imperativo, ¿no? En gramática se llama un presente activo, ¿no? En sí es una orden, pero es una orden que continúa todo el tiempo, que no ha cesado. No es una orden ocasional, es una orden que el Señor Jesús la dio en ese momento y la sigue dando hasta el día de hoy a todos aquellos que le siguen, ¿no? Número 1, Él no dice, espera. Él dice, ten una posición activa si quieres pedir. Y el propósito final después es la gratificación del creyente, ¿ok? Bueno, tal vez es algo mucho más profundo, porque dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que quiere decir es que Dios responde la oración porque quiere que sus hijos vivan en pleno gozo, en plenitud de gozo, no en ansiedad y en escasez. Si alguno de ustedes en esta tarde vive en ansiedad y en escasez, entonces Dios tiene una respuesta para usted y le dice que hay una clave en lo que es la oración. Entonces, ¿por qué muchos creyentes no oran? ¿Por qué? Bueno, para muchos de nosotros existe una separación, yo le llamo una brecha, una separación entre la doctrina y la práctica. ¿Me entiende usted? Ahora, recuerde que la oración es el privilegio más extraordinario que tiene el creyente y al mismo tiempo la oración es un tipo de disciplina, ¿me entiende usted? Y obviamente muchos de nosotros descuidamos esa disciplina. ¿Por qué? Número 1, la primera causa es la duda. Muchos de nosotros pensamos, no sé si Dios me escucha. No sé si Dios me escucha. Le he pedido esto por tanto tiempo
He hablado de esta situación que me está sucediendo y quisiera que se resuelva y hasta ahora no se resuelve. Por lo tanto, la primera brecha se llama duda. ¿Me comprende usted? Hebreos capítulo 11, versículo 6, establece una condición necesaria para que tu oración sea efectiva. ¿Cuál es esta condición? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra en griego galardonador significa mistapodostes. ¿Qué quiere decir? Esta palabra quiere decir es el que paga el salario completo. En base a esta palabra podemos decir algunas cosas. Primero, Dios nunca responde a medias. Segunda, la respuesta requiere que el que ora crea que Él responde. Si tú vienes a orar a Dios y crees que no te va a responder, estás gastando tu saliva y estás gastando aquel tiempo que consideras precioso. La duda en la oración es como intentar hacer una llamada telefónica creyendo que la línea está cortada. ¿Me comprende usted? Habla, pero no te van a responder porque no se escucha bien. La línea está cortada. Entonces, esto no es un ritual, por si acaso, ¿no? Esto no es un ritual. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8 dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pero para que Dios conteste, tú necesitas entender que Dios está escuchando y sí va a contestar. Porque Dios no contesta a medias. ¿Me comprendes? Así que asegúrate que cuando vas a pedir algo, no dudes. No dudes. Porque Dios dice, los versículos que te he leído son la prueba suficiente para que entiendas que Dios está dispuesto a escuchar tu conversación con Él. Entonces, la primera brecha por la cual muchos creyentes dudan es que, o muchos creyentes no oran, es que dudan. La segunda brecha es la brecha de la experiencia. ¿Qué dicen algunos? Yo oro, yo creo, yo estoy dispuesto, yo de verdad creo en Dios y tengo fe, pero mis oraciones no son respondidas. Y esta es la barrera más real y más honesta que tenemos muchos de nosotros como creyentes. ¿Me entiende usted? ¿Alguien ha orado por muchos años por la sanidad de un ser querido y al final se murió? ¿Alguien ha orado por la restauración de su matrimonio y al final se quebró y se divorció? ¿Alguien ha orado por un tipo de trabajo y ha pasado meses y todavía sigue desempleado? La respuesta no es ignorar esas experiencias, ¿me comprende usted? Sino entenderlas en el contexto de cómo Dios responde realmente. Voy a hablar de esto un poco más adelante. Dios te va a decir sí, te va a decir no, te va a decir espera y te va a decir tengo algo mejor para ti. Eso te va a decir. Voy a tocar este punto más adelante. Entonces, lo que quiero que entiendas, y por favor entiende y llévatelo contigo a casa, y nunca te lo olvides, es que Dios nunca guarda silencio. Siempre te va a contestar. La tercera brecha por la cual muchas personas no oran se llama la brecha del tiempo.
Muchas personas dicen, ay pastor, a mí me han dicho, necesito tomar tanto tiempo en oración. A mí no me gusta llegar a Dios y decir nada más. A mí me gusta tener un tiempo especial con Dios y me gusta darle un momento, pero ¿sabe qué? Tengo una vida tan ocupada, pero tan ocupada, pero tan ocupada, que nunca tengo tiempo. Y cuando escucho eso, me acuerdo de Marcos capítulo 1, versículo 35, hablando de la vida ocupada del Señor Jesús, que dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. ¿De quién estamos hablando? Del Señor Jesús. El Señor Jesús sí tenía una vida plenamente ocupada. Enseñaba, sanaba, hacía milagros, visitaba a las personas, comía con las personas, trataba tiempo con las personas. La verdad, tenía un día súper atareado. Pero para que él pueda sostener ese tiempo, dice Marcos 1:35, que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro de madrugada, y de alguna manera buscaba un lugar y allí él oraba. Es decir, Jesús no iba a tener tiempo si no hacía esto primero. Y obviamente debe suceder lo mismo con nosotros. Lucas capítulo 6, versículo 12, encontramos, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Interesante. No le dedicó 10 minutos a su padre. Dice que pasó la noche orando. Llaman la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Jesús pasaba todo ese tiempo de oración. Y él tiene un registro de todo esto porque lo hizo específicamente para elegir a sus 12 apóstoles. Él pasó toda la noche en oración. ¿Me entiende usted? Entonces, él consideraba que la oración era importantísima para reorganizar la función de su ministerio. ¿Me entiende usted? Ahora pregunta, ¿qué prioridad le da usted cuando tiene un proyecto entre manos? ¿Usted tiene un proyecto? Le voy a ser más claro, ¿tiene un sueño? ¿Tiene algo que quiere cumplir? ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo le pregunta a Dios? ¿Cuánto tiempo razona con Dios? ¿Cuán importante es el proyecto que solo necesita 5 minutos para tratar con Él? O tal vez puede hacerlo como el Señor Jesús, toda la noche. Ahora, déjeme decirle una cosa. Solo las personas que han establecido una relación personal con Dios pueden establecer una relación específica por medio de la oración con el que se llama Jesús. ¿Por qué? Porque la oración es un puente de comunicación entre aquel que desea algo de Dios y aquel que Dios quiere darle algo. ¿Me comprende usted? Ahora, otra vez. Pastor, alguien me pregunta, ¿hay un secreto para orar? ¿Existe una metodología teológica para orar? ¿Existe una clave por medio de la cual Dios va a responder mi oración? ¿Existe esto? Mire, déjeme decir una cosa. La Biblia no presenta la oración como una máquina expendedora de milagros. ¿Me entiende usted? De pronto usted presiona el botón y usted recibe lo que pide, recibe lo que quiere. Así no es. La oración que es efectiva tiene condiciones. ¿Entiende usted? Y estas condiciones no es que, ok, tienes que bautizarte para que Dios te conteste la oración, tienes que venir a la iglesia 24/7, tienes que servir en algún ministerio. La Biblia no dice esto, ¿me entiende usted? Por el contrario, la Biblia solo establece que Dios quiere una relación real contigo. Por eso, la primera condición para que tu oración tenga
una contestación de parte de Dios es esta: permanecer en Cristo y en su palabra. ¿Qué dice Juan capítulo 15, versículo 7? Lo vemos ahí, dice. ¿Lo leemos juntos, por favor? Dice así: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Un ratito, no escucho todavía. ¿Va a leer conmigo o terminamos? 1, 2, 3. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis. Entonces, Juan 15:7 tiene una doble condición. Es decir, tiene una doble premisa. La primera cosa es permanecer en Cristo y tener su palabra morando en el interior tuyo. ¿Me comprende usted? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo lo decimos en palabras sencillas? ¿Me entiende usted? Número 1, Dios quiere que tu mente se renueve día a día, y eso es por medio de la palabra de Dios. Cuando tus deseos, escúchame bien lo que te digo, hola Milo, cuando tus deseos, está a punto de convertirse, cuando tus deseos se han alineado con los deseos de Dios, es cuando ocurre esta frase que dice: pedid todo lo que queréis. Porque Dios sabe que lo que tú quieres es lo que Dios quiere. ¿Me entiende usted? Cuando el creyente ha arraigado lo profundo de sus sentimientos en relación a la persona de Cristo, en relación a la profundidad de la palabra, es cuando Dios sabe que usted va a pedir conforme a los deseos de Dios. Entonces, este es un privilegio que no tiene límite. Dios te ha dicho: pídeme todo lo que quieras. Yo estoy dispuesto a concederlo. Yo quiero darte todo aquello que tú deseas. Pero necesito que entiendas que aquello que tú deseas es también lo que yo deseo. ¿Me comprende usted? Entonces, es en ese momento cuando cuando Dios dice: pídeme todo lo que queréis y os será hecho. El problema es que nosotros queremos muchas veces las cosas que sabemos que Dios no quiere que nosotros querramos. ¿Me entiende usted? Dios conoce nuestro corazón, y Dios no va a trabajar en este tu deseo, ¿no? Porque Dios sabe que no te va a ir bien. Pero habemos personas obstinadas, sabemos personas tercas, sabemos el caso de una persona que conozco de hace muchos años. Oraba y buscaba, una pareja oraba y buscaba un niño, hasta que por fin ellos tuvieron la oportunidad de concebir un niño, que les salió un niño, era súper engreído. Llegó a los 17, 18 años y seguía siendo un niño. La mamá y el papá lo habían deseado tanto. Este joven obviamente tenía un problema compulsivo, era una dificultad psicológica muy grave, hasta llegó al punto de matar. Pero la mamá y el papá estaban tan ciegos que aún estando en la cárcel el muchacho todavía decían: él es inocente, es solo un niño. Ya tenía 24 años cuando hizo esto. Hasta que por fin un día el hombre entendió y me dijo: pastor, recuerda que hace 28 años yo pedía por un niño, y me dice: ahora me arrepiento por haber pedido por este muchacho. Yo le digo: no te arrepientas, el problema es que tú no lo supiste criar. El problema no era el muchacho, el problema era el padre y la madre, que no supieron criarlo. ¿Me entiende usted? Pero en fin, entonces, la segunda cosa de las condiciones de la oración, la primera era permanecer en Cristo en su palabra, la segunda era orar
conforme a la voluntad de Dios. Ey, ¿esto no es igual a lo de antes? No, déjeme decirle, dice así. 1 Juan 5:14 dice, ¿lo lee conmigo? Dice, ¿lo lee conmigo? 1, 2, 3. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él le oye. Él le oye. Él le oye. Lili, vamos a celebrar tu cumpleaños, ¿verdad? ¿No? En agosto, ¿verdad? ¿No? ¿No? Ella vino a mí hace algunas semanas, meses atrás, me dice, pastor, quiero celebrar mi cumpleaños, perfecto, ¿no? Entonces vamos a sentarnos con Lili, no digo que esto es cierto, ok, esta parte, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo, ¿ok? Nos vamos a sentar y vamos a orar. A ver, ¿cuántas cajas de cerveza vamos a pedir? Señor, que traigan unas 20 cajas de cerveza para... ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios? No, jamás, nunca. Dios no quiere borrachos en el templo. Y Lili sabe perfectamente que eso es imposible. ¿Me comprende usted? Nunca lo haríamos. ¿Y por qué? Porque esto está fuera de la voluntad de Dios. La oración conforme a la voluntad de Dios no es una cláusula de escape de Dios. No, Dios va a cumplir sus promesas. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Déjeme darle claro. Primero que nada, voy a poner el ejemplo tuyo, ¿ok? Porque pasó con Joana, ¿ok? Pasó con las niñas que estuvieron acá, ¿no? Rubí. 15 años. Es uno de los momentos más especiales de una niña. Y tiene una manera de ver la vida. Y Dios está mirando otra manera de ver la vida. Mientras que ustedes, chicas, me acuerdo de Amy, ¿verdad? 15 años, ¿no? Ahora estás en la universidad, ¿verdad? ¿No? ¿Te das cuenta que cambió todo el panorama ahora? Y Dios sigue cambiando el panorama, ¿verdad? Entonces sucede que Dios tiene una manera de ver la vida. Ahora resulta de que Dios quiere que tú aprendas a ver la vida desde el punto de vista de Él, ¿me entiende usted? Pero a veces es difícil. ¿Qué pasa? Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía un problema, dice que tenía una espina en su pierna, en su carne, en su talón. Y dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, que Pablo le decía, quítame esta espina, quítame este aguijón. Entonces Dios le responde y le dice, no te voy a quitar la espina, te voy a dar algo mucho más grande que se llama la gracia, y esta gracia te va a ser suficiente para sobrellevar tu dolor. Lo que estoy tratando de decirte es que Dios nunca te deja sin una respuesta. Dios está dando una respuesta y es la mejor que te va a dar. La respuesta de Dios siempre es la mejor. ¿Me comprende usted? Sí, yo quiero que sucedan cosas en mi vida, pero no es su voluntad. Entonces su voluntad es mirar la vida desde el punto de vista, desde la perspectiva que Él la ve. Entonces para eso yo necesito conocerle, necesito creer, necesito establecer una relación íntima con Él para saber qué es lo que quiere, para saber, y déjeme decirle que según Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice que su voluntad es perfecta, y Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice que Él tiene planes y propósitos que son los mejores para cada uno de nosotros. La otra cosa por las cuales las condiciones de la oración son necesarias es que necesitamos tener motivos puros y aprender a tener una vida de confesión de pecados constante. Ahora, déjeme darle una opción importante que usted necesita entender, porque algunos todavía no han entendido esta parte. Déjeme quitarles 3 minutos. Número 1, cuando usted conoce a Jesucristo como su Salvador personal, usted viene arrepentido diciéndole a Dios que ha pecado contra Él. ¿Estamos de acuerdo?
y usted se duele por ese pecado, usted personalmente le confiesa a Dios su pecado, no me lo confiesa a mí, se lo confiesa a Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que el Señor Jesús fue a la cruz y fue crucificado con sus pecados. Y la Biblia dice que no solamente son sus pecados que usted ha cometido, son sus pecados que usted está cometiendo y son sus pecados que usted va a cometer. Es decir, la palabra salvación quiere decir que Dios limpia, Dios no quita, limpia, Dios pone la sangre de su Hijo el Señor Jesucristo. Y Dios ya no lo ve a usted con ese pecado que lo condena al infierno. Dios lo ve a usted en Cristo y lo ve como una persona perdonada. ¿Está de acuerdo conmigo? Eso es salvación. Ahora, pero, y siempre es el pero, siempre converso con Camilo cuando viene del trabajo, me dice, pastor, estoy corriendo porque me voy a bañar. ¿Por qué? Vuelo a vaca, me dicen. Por el trabajo que tiene Camilo, ¿no? Y lo puedo entender, él mismo se siente incómodo, dice, necesito ir a bañarme. Corriendito, Camilo es muy limpio, va y se baña y después ya. Porque uno necesita bañarse todos los días. Uno necesita quitarse el sucio todos los días. Y ese es el pecado diario que cometemos nosotros. Todos los días pecamos de una u otra manera. Entonces necesitamos tener un baño diario. Sí es cierto que Dios perdonó mis pecados que me condenaban. Pero también es cierto que todos los días yo como ser humano estoy confrontado y muchas veces cedo a esta confrontación y tengo que decirle a Dios. Poniendo el ejemplo de Camilo, usted sabe que las vacas lo quieren. No hay semana que no lo patean. Y siempre viene con la rodilla, ya viene con la rodilla hinchada o algo por el estilo. Y el otro día me dice, quiero matar a esa vaca. Yo le digo, avísame para hacer un bistec. O una birria. Bueno, lo cierto es que no lo va a hacer, ¿verdad? Pero la angustia de ver a la vaca, él ya la ve en bistec, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ok? Ok, ¿qué estoy tratando de decir? Otra vez, pecamos. A veces no deliberadamente, a veces circunstancialmente. Ahora, no le estoy diciendo, hermano, usted tiene libertad para pecar. Lo que estoy tratando de decir es esto. Santiago capítulo 4, versículo 3. Recuerde que Santiago es el psicólogo de la Biblia. Santiago dice, mira, pides y no recibes. Pides y no recibes. Porque pides mal. ¿Y por qué pides mal? Porque lo que tú pides es para gastarlo en tus deleites. Me contaba un señor hace poco que conozco, me dice, ay, no sé por qué a mí se me va la plata tan rápido, hoy día gano tanto y pasado mañana, ¿en qué se te va? Le hice una encuesta y todo se lo termina en borrachera. Y me dice, ¿y por qué no tengo plata? Justamente por eso, pues le digo, Dios no te da dinero porque sabe que la borrachera te hace daño. Entonces tienes que aprender a terminar con esto. Entonces lo que estás pidiendo para vivir en tus deleites. La oración no es para satisfacer tus caprichos personales. No funciona con Dios. Dios no es el genio de la lámpara, como algunos piensan. Oye, Dios, yo voy a la iglesia, voy a estar bien contigo. ¿Me das algo así para hacer tal cosita? No funciona con Dios. Porque Dios conoce tu corazón. Salmo 66, verso 18 dice, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que antes que tú le pidas, sabe Dios el propósito del por el cual tú le pides. Dice, pastor, ¿y usted siempre es así? No, te soy honesto. A mí me pasa lo mismo que a ti. Yo quiero otro carro. O yo quiero tal vez
otro tipo de, no, otro tipo de trabajo no voy a pedir, ¿no? Entonces yo vengo, Señor, y prefiero decir, Señor, ¿sabes qué? Esto está en mi corazón, sácalo, porque sé que no va contigo. Sé que no va contigo, Señor. Entonces, otra vez, el pecado sin confesar no elimina la salvación, pero interrumpe tu comunicación. Por lo tanto, lo que tú y yo necesitamos hacer cuando venimos a Dios es decirle, Señor, creo que esto es pecado. Creo que esto no está bien delante de ti, por lo tanto te lo confieso. Ahora, alguien me dijo, pero pastor, ¿es malo desear algo mejor? No. ¿Es malo desear tener un mejor trabajo? No. ¿Es malo desear tener un mejor estatus? No. ¿Es malo desear bienes? No. ¿Y cómo estás con lo que tienes? Bueno, quiero algo mejor. Posiblemente. Yo siempre le he dicho a la persona, ¿trabajas? ¿Tienes el dinero necesario? ¿Puedes darte esa satisfacción? Sí, qué bueno. Dios te ha dado ese trabajo, te ha dado esa condición. Gracias a Dios. Amén. Pero ten en cuenta de no malgastar lo que Dios te da. Porque llegado un momento, de repente no vas a tener. Entonces, otra vez, el pecado sin confesar es como tener una señal de Wi-Fi bloqueada, ¿me entiende usted? ¿No? Bloqueada. Aunque tú ores, llores, te pidas, te arrodilles, etcétera, 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 Dios te va a decir no. Así no funciona. ¿Ok? Hay un meta-análisis que se hizo hace poco por Psychological Bulletin. Dice que revisó 74 estudios con más de 30,000 participantes y encontró que la práctica regular de la oración estaba asociada con reducciones significativas de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Entonces, cuando eso se regula, es decir, por orar, es como ponerte un poco de magnesio, hay una mejora en la calidad del sueño, hay un mayor sentido de propósito durante el tiempo de crisis y hay una capacidad de recuperación ante un trauma. ¿Me entiende usted? ¿No? Y otra vez, qué importante, la oración no solo transforma la relación con Dios, también transforma la fisiología del ser humano. ¿Me comprende usted? El punto número 3, hay 4 respuestas de Dios y en ninguna Dios se queda en silencio. Primero, la primera, Dios te va a decir sí, ¿no? Sí. ¿Qué te está diciendo? Sí, estoy concediendo directamente el pedido que me has hecho. Pasó con Ana. Ana pidió corazón quebrantado, corazón roto. Después de mucho tiempo, Dios escuchó esta oración del corazón roto y quebrantado. Y Ana tenía su bebé el siguiente año, después de más de 25, 30 años que ellos habían pedido un bebé. El carcelero de Filipos cerró sus ojos y dijo que me maten. Y los hombres allí, los discípulos dijeron, no. Y él dijo, ¿qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ese día él creyó y él y su casa fueron salvos. Los discípulos tenían dudas, muchas dudas. Después que el Señor Jesucristo fue crucificado, se desbandaron, se desviaron. Pedro regresó a la pesca, pero de pronto llegó el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo y dice la Biblia que todos estaban unánimes, juntos y perseveraban en las Escrituras, en el partimiento del pan en el templo. Y comenzó la gran revolución del cristianismo. Y por ello, gracias a ello, nosotros conocemos la palabra de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que Dios responde directamente con mucha más frecuencia que lo que nosotros entendemos. ¿Entiende usted? Y obviamente, esto, yo no sé si usted, pero es importante aprender a llevar yo diría una anotación de lo que es la práctica de la oración. Por aquí tengo un dato importante, ¿ok? Número 2, Dios dice no. Primero dice sí, como hizo, y muchas veces Dios dice no.
¿Por qué? Porque la respuesta a tu pedido es que no es parte de su voluntad de Dios para ti. ¿Me entiende usted? Ahora, no es porque Dios necesariamente dice, no, lo que Dios está haciendo te está protegiendo de las consecuencias que podías tener. Te está protegiendo. Te está protegiendo. A lo largo de los años que tengo como pastor, ustedes no saben cuántas personas han venido a mí, a mi oficina, para decirme, pastor, me quiero casar con esta chica. Qué bueno, qué maravilloso. ¿Y usted qué piensa? No me pidas que piense. Pero usted no le ve. No, yo no soy el que se va a casar. Pero al final, no, te aconsejo que no. Y han habido personas que me han escuchado y otros que se han ensartado, se han casado. Y después se han divorciado. Ahora, yo no soy Dios, pero obviamente con los años uno tiene cierto criterio, ¿me entiende usted? Uno tiene cierto criterio de lo que una persona necesita. Moisés pidió entrar en la tierra prometida y Moisés no llegó solamente hasta el límite. Dios dijo no. Pablo pidió que le quitaran el aguijón en su carne y Dios dijo, no te lo voy a quitar, mi gracia es suficiente. El no siempre es un rechazo, ¿me entiendes? Es la respuesta de un padre que ve lo que el hijo no puede ver desde su perspectiva limitada. Lo que te estoy tratando de decir es que cuando tú pides, muchas veces tienes una percepción limitada, pero Dios está viendo más de lo que tú ves. Por eso Dios dice, no, detente, no hagas esto. La tercera cosa, Dios te va a decir, espera, no te apresures. ¿Y por qué? Porque el tiempo de Dios es diferente. Abraham pedía y pedía y pedía por un hijo, 25 años y nada, hasta que después de 25 años, él oró y el hijo de la promesa llegó. Dice la Biblia que él tenía como 100 años y su esposa tenía casi 90. Usted no lo puede creer, ¿verdad? Yo tampoco. Ana esperó, como dije, todos sus años de infertilidad. Y después nace Samuel. Zacarías e Isabel eran los tíos de Jesús. Ellos, por décadas, dice la Biblia, décadas, oraban por su hijo. Se preparaban para tener su hijo. ¿Saben quién era su hijo? Juan el Bautista, el primo de Jesús. Cuando Dios dice espera, no es que se olvidó. Cuando Dios dice espera, es porque Él tiene un trabajo, Él está trabajando en el cumplimiento de esa promesa, ¿me entiende usted? Nosotros calculamos cosas, pero el tiempo de Dios es completamente diferente, ¿me entiende usted? Y la cuarta cosa, Dios te dice, tengo algo mejor. Tengo algo mejor. Siempre lo fastidio a Camilo. Disculpa, Camilo, esta noche estoy interactuando mucho contigo. Le digo, Camilo, vamos para acá, vamos para allá. Siempre conozco personas por acá. Me dice, pastor, ¿a quién me va a presentar hoy día? No. Bueno, obviamente lo estoy promocionando, ¿verdad? Y Camilo es un buen muchacho, es un buen partido para cualquier chica, ¿no? Y me dice, no, él siempre me dice, no, pastor, yo he entendido que no sé, pues Dios me va a dar algo mejor, ¿no? En su momento, Dios me va a dar algo mejor. Con casa, con piscina, no. Efesios capítulo 3, versículo 20, ¿qué cosa dice? Y dice aquí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ahora, déjame decirte que esta puede ser la respuesta más frecuente de Dios en medio de la oración. Pero es la respuesta que menos reconocemos, ¿me entiende usted? Porque nosotros estamos pidiendo alivio para nuestros problemas. Sin embargo, Dios está aprovechando el problema para que se desarrolle en nosotros un carácter que no hubiera crecido si no hubieras tenido este problema. ¿Me comprendes? Te lo vuelvo a repetir. Siempre le digo a las personas, ¿cuál es la razón de una crisis en tu vida? Número 1, una crisis representa un problema. Muchas veces para uno es algo insalvable, pero para Dios es la oportunidad de formar un nuevo carácter en ti. ¿Me comprendes tú? ¿Ok?
Si no hubiera la crisis, no hubieras crecido en lo que Dios quería que crezcas. Algunas personas reconocemos tarde esto. Yo conocí al Señor Jesús a los 17, 18 años y me arrepentí. Hubiera querido conocerle a los 5, 6, 7 años. Yo no sé cuántos de ustedes tienen 20, 30, 40 años y piensan como yo. Hubieran querido conocerle jóvenes para evitar todas las dificultades que muchos de nosotros hemos tenido. Muchas veces pedimos una puerta específica y Dios abre todo un pasillo completo. ¿Me comprende usted? Pedimos una salida de una dificultad y Dios nos da su presencia en medio de dificultad. A veces no valoramos eso. El Señor, sácame de esto. Y Dios te dice, ya te saqué, te tengo cargado. Tú no te has dado cuenta. ¿Me entiende usted? Lo que te estoy diciendo, que lo que Dios quiere siempre es algo mejor. George Mueller, un pastor en el siglo XIX, él dirigía un orfanato muy grande en Bristol. Miles de niños sin hogar. Él un día, en medio de su ministerio, pasó por un lugar, miró niños abandonados debajo de un puente. Él dijo, quiero darles comida. Les llevó comida y posteriormente esos niños que fueron 10, 15 se convirtieron en 200, después 500, después 1000, después 2000. Comenzó a formar orfanatos, ¿me entiende? Y ¿sabe una cosa? Muy importante de Bristol. ¿Qué cosa pasó? Müller nunca pidió dinero a nadie. Nunca. Alguien le preguntó, hey, Pastor Müller, ¿cómo es que usted hace? Y él enseñó su libro. Él tenía un libro en donde anotaba todas las respuestas de Dios. Alguien que leyó este libro dijo que habían aproximadamente 50,000 respuestas específicas de oración. Y muchas de ellas eran con puro detalle. Dice que un día los niños de una pequeña comunidad para el otro día no tenían nada que comer. Y de pronto le preguntan, ¿y ahora qué va a hacer, pastor? No tenemos comida. Y él dice, el Señor va a proveer. Un día antes, el panadero del lugar había decidido donar una serie de 1000 panes. Un día antes, una persona que se dedicaba a la carne sabía que se iba a echar a perder la carne si se quedaba 2 días más y decidió donar muchos libras y libras y libras de carne para este orfanato. En fin, al final, el día que ellos no iban a tener nada, ellos tuvieron un banquete de todo. Porque Dios provee, ¿me entiende usted? La oración no cambia a Dios. Cuando tú oras, la oración te cambia a ti, ¿me entiende usted? Y Dios abre un canal desde donde Dios quiere actuar en tu vida. El cuarto punto y último. ¿Cómo desarrollar entonces mi vida de oración que transforme o que me transforme? Entonces, para que usted pueda entender, la oración no es una técnica que se aprende. La oración es una relación que se cultiva. Lo repito, la oración no es una técnica que se aprende. Es una relación que se cultiva. La oración no es mecánica. Como toda relación, esta tiene que profundizarse con el tiempo. Tiene que estar llena de honestidad y consistencia. ¿Me comprendes tú? Entonces, número 1, la oración viene a ser parte de tu comunión. La oración no es una lista de pedidos. Mateo capítulo 6, versículos 9 y 13, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la oración modelo. El Señor Jesús dice, les voy a enseñar a orar. Y Él empieza hablando de adoración, Padre, se dirige al Padre, ¿me entiende usted? Y Él continúa con una rendición, hágase tu voluntad, me rindo delante de ti, papá. Y después de esto, recién empieza con las peticiones, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando tú vienes a Dios con adoración, cuando tú vienes a Dios con rendición, entonces ejecuta tus peticiones. ¿Me entiendes tú? La oración siempre va a comenzar con la persona
de Dios como Padre. La segunda cosa, hay una persistencia en la oración. Para que mi oración pueda desarrollarse, tengo que ser persistente. Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, no lo voy a leer, es muy largo allí, presenta la parábola de una viuda, ¿no? Persistente, ¿me entiendes tú? ¿No? Y es tan persistente, y los discípulos dicen, y esta viuda es tan persistente, y el Señor Jesús dice, hey, esta señora está haciendo lo correcto, no se desanime, ¿me entiende usted? No se desanime, ella está haciendo lo correcto, orar y no desmayar. La persistencia en la oración no es un acto de convencer a Dios, ¿me entiende usted? No es un acto, es una expresión de fe, ¿ok? Y cuando Dios ve esa expresión de fe, es el momento que Dios va a responder. Es el momento que Dios va a responder. Y es interesante, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Hey, por nada estés ansiosos, por nada, que no haya nada que te duela la cabeza, que no te irrites, no te impacientes, no te perturbes, no perturbes al resto. Sé consciente, por nada, no por nada, es una orden por si acaso, es un imperativo, sino sean conocidas vuestras peticiones. Alguien me dijo, pastor, y cada vez que viene la ansiedad para mí tengo que ir a Dios y pedirle, sí. ¿Y cuántas veces lo voy a hacer? Hasta que entiendas que es por nada. Uy, voy a ir muchas veces, no importa, hasta que entiendas que es por nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y dice, el resultado de esto dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, acá hay una fórmula, acá sí hay una fórmula, ¿ya? Dice, ¿quieres paz? Oración. ¿Qué es esto? O sea, le aumentale ruego, aumentale acción de gracias. ¿Qué tienes? Paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, las personas no van a entender por qué tienes paz si estás en medio de una crisis donde uno se podría morir y tienes paz. Porque esto es algo sobrenatural, esto es un milagro, esto solamente puede venir de Dios. La gratitud anticipada, agradecer por lo que Dios te va a dar, es una respuesta, ¿me entiendes tú? No va a convencer a Dios, no va a convencerlo. Si no es parte de la voluntad de Dios, no lo va a convencer. Tienes que convencerte a ti mismo, ¿me entiende usted? Entonces, otra vez, la oración no cambia a Dios, la oración cambia la perspectiva del que ora. Entonces, te lo digo, Marcos capítulo 1, versículo 35 dice la Biblia que Jesús oraba. O sea, consejos, ¿no? Empieza tu tiempo de oración a partir de esta semana. Número 1, tengo una hora fija. Jesús dice que se haría toda la madrugada. No sé si tú tienes tiempo en la madrugada, pero tengo un tiempo, tengo una hora fija, tengo un tiempo fijo. Lucas 22, 39 dice que él iba al lugar acostumbrado, se iba a un lugar retirado a orar. ¿Ok? No sé qué lugar tienes tú, pero espero que busques un lugar. Otros pasajes dicen que cuando Jesús oraba, recitaba las Escrituras. Dice, pastor, yo no sé tantos versículos en la Biblia. Agarra, lleva tu palabra, ábrela y dile, Señor, esta es mi oración, estoy orando. Lee el Salmo 53, habla con las Escrituras. Jesús intercambiaba la oración con sus discípulos. Pregúntale a un hermano, pregúntale a una hermana, busca a alguien allí. ¿Puedes orar conmigo? ¿Puedes orar por esto? Yo voy a orar por esto, yo voy a orar por ti. Eso es lo que debe hacer la iglesia. Y lleva un registro mental de la respuesta de Dios. Juan 11, 41 y 42 dice así, Padre, gracias que me has oído, porque yo sabía que siempre me oyes, dice Jesús. Jesús llevaba un registro mental de todo esto. Ok, ahora, si tú nunca has orado y de repente este tiempo te parece extraño, te digo con sinceridad, esto no es un mito, esto es una realidad. Orar es hablar con Dios. No es un lenguaje religioso,
no son fórmulas aprendidas. Orar es una forma de decirle a Dios tus cargas, tus necesidades en tus propias palabras, con tu propia voz, en tu propia situación. Dios no necesita que tú tengas un vocabulario teológico. Él entiende tu español coloquial, Él entiende tu inglés con acento, Él entiende tu silencio y entiende tus lágrimas. Lo único que necesitas es ser honesto delante de Dios. Ana llega al templo con una alma rota. No podía pronunciar palabras. Su oración no fue perfecta, pero su corazón fue honesto. El pastor Müller no tenía una fórmula secreta, pero él sabía que Dios contestaba las oraciones en las crisis más apremiantes. Pedid y recibiréis no es un eslogan motivacional, no es un eslogan para hacer que la iglesia haga milagros, es una promesa que existe a lo largo de más de 2000 años, lo dijo el Señor Jesús. Y Dios está dispuesto a escuchar y a responderte. Hay una razón. Dios quiere que tú te deleites. Dios quiere que tú tengas gozo. Si tú en esta tarde estás aquí y sales triste porque Dios no contesta tu oración, es que no has entendido el mensaje. Dios quiere contestar tu oración porque Dios te ama de una manera súper especial. Cierra tus ojos donde estás. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado. Dios tiene algo para ti. Pero en esta noche yo te voy a pedir, así, de corazón, no puedes establecer una relación con Dios por medio de la oración si no conoces a Jesús como tu Salvador. Hay alguien aquí que con su mano levantada me dice, yo necesito a Jesús como mi Salvador en mi vida. ¿Hay alguien? Levante su mano. Gracias, señora. Gracias, señor. Gracias, señorita. Gracias. Ok, ahora, hay alguien que dice en su corazón, ahorita no voy a pedir nada más que usted ponga en su corazón, Dios, quiero tener una relación personal contigo por medio de la oración. Si estás haciendo, ora conmigo así, Señor Jesús, no sé muy bien cómo hacer esto, pero sé que necesito de ti. Creo que moriste por mí y que resucitaste. Hoy vuelvo a ti. Recíbeme. Enséñame a hablar contigo. ¿Ha orado conmigo así? ¿Está orando conmigo así? ¿Sí? Perfecto. Ahora, vamos al otro lado. Para todos nosotros estamos acá, ore conmigo, Señor. Sé que me escuchas y te doy las gracias porque tú iniciaste una conversación mucho tiempo antes, Señor, para que nosotros pudiéramos hablar contigo. Gracias por el acceso al trono de tu gracia, Señor, que no depende de la facilidad de mis palabras, sino de tu misericordia. Esta noche, Señor, aviva la oración en la herencia. Que esta congregación, conocida no solo por los sermones, sino sea conocida por las rodillas, por las horas que sus miembros pasan hablando contigo. Y ahora en esta noche voy a pedir a todos aquellos que levantaron sus manos, que quieren orar, les voy a pedir que vengan aquí adelante, por favor. Vamos, venga. Venga. ¿Cuántos levantaron sus manos? Vengan. Venga. Venga. De una vez. Gracias, Señor. Adelante. Gracias, Señor. Gracias, señora. Gracias, señorita. Todos los que levantaron su mano, venga aquí. Gracias, Señor. Gracias. Sí. Aquí es donde se va. Qué gusto de conocerte. ¿Sí? Venga aquí. Póngase aquí, por favor. Sí, aquí. Póngase aquí adelante. Sí, véngase aquí. ¿Ya? Póngase aquí. ¿Alguien más? Venga. Ese es el tiempo donde hay que dejar todo orgullo, toda tristeza. Venga. ¿Quieres cambios? Empieza ahora. ¿Hay alguien más? Venga, vamos a orar nomás. ¿Hay alguien más? Ok, esa es la razón por la cual Dios contesta tu oración. Sigue. Ok, no más. Las personas que están acá adelante están tomando una profesión de fe. Conozco algunas personas que sé que oran. Pero, Adriana, las piernas pesan,
los pies no se mueven, pero cada paso es un paso de fe. ¿Me entiendes? ¿Sí? Es un paso de fe. ¿Sí? ¿Hay humillación? Sí, mucha. Pero Jesús la tuvo en la cruz del Calvario por ti y por cada uno de nosotros. Cierra sus ojos, ore conmigo. Dios, gracias por la oportunidad que nos das. Pongo mi corazón a tu disposición. Te necesito, Señor, en mi vida. Cámbiame, transfórmame. Haz de mí un instrumento nuevo, Señor, para vivir en plena comunión contigo. Hoy, yo me rindo a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a pedir, hermanos, que vengan acá adelante todos, ¿sí? Cris, tenemos una canción ahí pequeñita, bonita. Vengan para acá todos, hermanos, vengan. Pónganse acá en esta primera. Vamos a cantar aquí todos juntos. Vamos ahí. Vamos a mirar esta canción aquí y vamos a cantarla si podemos. Vénganse para acá.